Buenos días, Juárez, El Paso y Las Cruces. Les damos la cordial bienvenida una vez más a su programa, La Biblia, Ficción o Verdad. Les damos la bienvenida a través de CCBM Master Seminary. Hoy empezaremos una nueva serie y esta serie se llamará ¿Qué es salvación? ¿Qué es ser salvo? ¿Cómo la obtengo? ¿Qué significa ser salvo? Vamos a tener preguntas como ¿cuál es el plan de salvación? ¿Es Jesús el único camino al cielo? ¿Qué es la salvación por fe solamente o más obras? ¿Es bíblica la seguridad eterna? Una vez salvo, siempre salvo. ¿Qué le sucede a la gente que nunca tiene oportunidad de acercarse o de oír de Jesucristo antes de su primera venida? ¿Cómo fue salva la gente antes de que Jesucristo viniera a este mundo? ¿Qué es la expiación sustitutiva? ¿Cómo trabaja conjuntamente la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre en la salvación? ¿Y cómo puede tener la seguridad, o cómo puedo tener la seguridad de mi salvación? Y como último, ¿es la seguridad eterna? ¿Es una licencia para pecar? Esto lo vamos a estar contestando en esta nueva serie acerca de la salvación. Pero una vez más me gustaría presentarte a nuestros panelistas. Primeramente, Blanca Solís, nuestra administradora de CCBM Master Seminary. Buenos días a todos, que tengan muy feliz domingo. Gracias por estar con nosotros y como siempre los invito a que vayan por su Biblia para estudiar juntos. También tenemos con nosotros a nuestra directora de ética en CCBM Master Seminary, Graciela Solís. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias nuevamente por la invitación y pues como siempre un gusto estar aquí con ustedes. Pues una vez más vamos a estar hablando acerca de qué es ser salvo, cómo funciona, qué significa, qué es lo que tengo que hacer o decir o cómo la obtengo, la salvación. Estoy hablando acerca de la salvación en Cristo, es la única relación que tiene ese, vamos a decirlo así, gran privilegio, un regalo de Dios. Ninguna otra religión no tiene ese privilegio de salvación o de gracia en tu vida. Pero solamente a través de Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios y Dios, puedes obtener esa salvación. Pero la pregunta para ti y para mí sería, ¿a dónde vas después de tu muerte? ¿Qué seguridad tienes hacia dónde vas a ir? ¿O qué conoces del lugar al que supuestamente vas a ir? La pregunta sería, ¿existe el cielo? ¿O existe el infierno? ¿Existen los dos? ¿O existe solamente uno? El cielo y el infierno no. ¿Hay castigo para aquellos que no tengan salvación en Cristo o no lo hay? ¿Todos somos hermanos en Cristo? ¿Toda la humanidad? ¿O solamente aquellos que conocemos y que hemos aceptado a Cristo? Esa y más preguntas estaremos llevando en esta serie. Y me gustaría que empezáramos con una escritura, vamos a decirlo en ese sentido primero. Sí, gracias, si nos puedes leer acerca de la escritura que es muy famosa, que todo el mundo, cristiano y no cristiano, lo voy a decir, todo el mundo lo sabemos, que es Juan 3:16. Muy bien, pues en Juan 3:16 es de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace
lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechos en Dios. Esta es una de las escrituras más conocidas en el mundo, o de afuera o adentro de una religión. Okay, pero ¿qué nos podrías decir tú, Blanquita, acerca de este tema? Claro que sí, doctor. Vamos a iniciar primero en definir la palabra salvación. Dentro del diccionario, vamos a llamarle de esa manera, hay dos definiciones. Una es salvación, que dice el diccionario común. La salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La palabra contiene victoria o salud o preservación algunas veces. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la salvación? La salvación a la que se refiere la Biblia. ¿Quién la otorgó? Pues la otorga nuestro Señor Jesucristo. Una relación con Jesucristo, genuinamente hablando, esa es la que nos da la oportunidad de tener la salvación. O sea, la salvación la da Dios, Cristo nuestro Señor, a través de su Hijo Jesucristo. La palabra salvo o salvación es también la Biblia se refiere tanto en dos vertientes, salvación temporal y salvación para siempre, eterna, exacto. La liberación temporal, pues por ejemplo, es una liberación física que sufrió, por decir algo, Pablo cuando estaba en prisión, ¿sí? Ajá. Pablo sufrió en Filipenses 1:19 una liberación física, el Señor lo liberó. ¿Estás de acuerdo? Esa es temporal, porque lo salvó de algo, de una acción. En cambio, la palabra en la otra vertiente, salvación eterna, es la salvación a la que me refería al principio, la que otorga solo a través de Jesucristo. Pues una cosa que tenemos que ver aquí, vamos a tener dos personas envueltas en salvación. Ok, cuando decimos dos personas envueltas en salvación, vamos a tener dos protagonistas. Primero, Dios. Dios es el que otorga la salvación. Y dos, tenemos a Jesucristo. Vamos a hablar acerca de Jesucristo hombre. Su plan como Jesucristo hombre, y protagonista de nuestra salvación, es de que Él tiene que hacer algo aceptable a Dios que nadie más pueda hacer. Cuando digo nadie más puede hacer, es no de que se les haya ocurrido o una cosa por el estilo. Es de que Dios tenía una exigencia. Recuerda esto. Cuando hablamos acerca de Génesis, y hablamos acerca de Adán y Eva, sabemos que el pecado entró por la desobediencia de Adán y Eva. Aquí no vamos a culpar a la mujer solamente y no al hombre, pues vamos a culpar a los dos. Uno, porque la mujer se dejó seducir, o permitió la seducción por medio de Satanás, que era la serpiente. El hombre tenía culpa también, ¿por qué? Porque su obligación era el que él instruyera y cuidara a esa mujer que Dios le había dado para que no cayera en esa seducción. Uno y el otro cometieron falta y por esa falta, al decidir que ellos no querían seguir en el, vamos a decirlo así, en el plan de Dios, ellos decidieron pecar. Y es como el pecado entró a este mundo. Y cuando digo por qué que decidieron decidir, es porque cuando estaban en el jardín del Edén, había dos árboles. Un árbol era el árbol de la sabiduría, el cual, Dios le había dicho a Adán y a Eva que no comieran de ese árbol, porque si lo hacían, seguramente ellos iban a morir. Pero no estaba hablando de una muerte física, pero sí estaba hablando de una muerte espiritual. Y cuando decimos espiritual, estamos hablando de que había una separación. Recuerda esto, Dios hizo su creación, hombre y mujer, para tener una relación con ellos. Esa relación se rompió al momento de que hubo un pecado. En la otra cara de la moneda
había otro árbol en el mismo jardín del Edén que se le denominaba el árbol de la vida. Y si ellos hubiesen comido de ese árbol, en lugar de haber comido del árbol de la sabiduría, ellos vivirían eternamente, por siempre, con una relación con Dios. Pero no hubo eso, y se quebró esa relación. Entonces, al quebrarse esa relación, tenía que haber algo que sustituyera ese pecado por algo que le agradara a Dios, vamos a decirlo en esa forma. Y en esta forma vamos a decir esto, la ley judía, o lo podemos llamar la ley mosaica, exige que haya un sacrificio para Dios. Pero este sacrificio lo único que hacía es de que daba una salvación, entre comillas, temporal. Porque cada año tenían que hacer lo mismo para que Dios en una forma borrara, no eliminara, pero borrara o cubriera sus pecados para que pudieran tener en una forma u otra una convivencia, por decirlo en esa forma, con Dios. Pero no era todavía una relación. Que ya explicaremos eso más adelante. Pero tú tienes razón. Hay una salvación temporal y esa salvación temporal es específicamente para aquel que es humano, vamos a decirlo así, que pertenece a esta tierra. Y hay una salvación eterna, para aquellos que aceptan el sacrificio final y aceptable a Dios del Señor Jesucristo dentro de su humanidad. Claro que sabemos que Cristo y Dios son lo mismo, inclusive teniendo al Espíritu, pero en este tiempo vamos a hablar simplemente de esas dos personalidades, Dios Padre y Dios Hijo. Así es, doctor. Casi siempre la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. ¿Estás de acuerdo? Pero por eso se hizo desde un principio la definición de lo que es salvación, tanto terrenal como espiritual. Pablo le dijo al carcelero de Filipos, ¿verdad? Eso lo usamos como ejemplo, lo que debía de hacer para ser salvo, ¿sí? E incluso él estaba refiriéndose al destino eterno del carcelero, ¿sí? Lo único era para el carcelero, el destino eterno. Esto lo vemos en Hechos 16:30. Jesús iguala al ser salvo en la entrada al reino de Dios, que es en Mateo 19:24. Entonces, pero la pregunta que hace nuestro público siempre, incluso los que andan buscando a Jesucristo, vamos a llamarle así, ¿verdad? ¿De qué somos salvos? ¿Sí? La pregunta me la han hecho y nos la han enviado. Explíquenos de qué nos salvó Jesucristo, porque no entendemos. Pues eso es muy simple, no nos vamos a adentrar como tal en ese tema, pero como lo estábamos mencionando hace unos momentos, estamos hablando acerca de que hubo una ruptura dentro de los primeros seres humanos, que era Adán y Eva. Y esa ruptura es de que empieza o entró el pecado. Y cuando decimos que entró el pecado, estamos hablando que en ese momento esa ruptura se hizo como un abismo. ¿De qué estás salvo? Déjame ponerlo así. La pregunta sería, ¿a dónde vas después de tu muerte? ¿A dónde vas dentro de esta vida? Muchas veces lo decimos, bueno, ¿a dónde vas dentro de tu muerte después de que mueras? Pero la realidad es, ¿a dónde vas ahorita? ¿A dónde vas? ¿Vas a un fracaso? ¿Vas a una ruina? ¿Vas a una destrucción total de tu ser? ¿O vas a un mundo extraterrestre después de este? ¿O vas a reencarnar como otras religiones lo pregonan? ¿O vas a, ¿cómo te puedo decir? A tener muchas facetas de meditación y de retroceso para que puedas llegar a otros niveles espirituales. La realidad es de que nada de eso existe. No existe una reencarnación, no hay prueba de eso.
No existe un retroceso espiritual o ¿cómo lo pueden decir? O del cielo, de que llegues al cielo otra vez más, y puedas corregir tus acciones. No lo hay. Entonces, en realidad, de que estás siendo salvo es de un pecado, de algo que le desagrada a tu Creador. Todos tenemos un Creador y decimos todos tenemos un Creador. Ese Creador es Dios. Tú no te pudiste hacer de la nada, porque tenemos muchas cosas que podemos hablar acerca de cómo se constituyó o cómo surgió el universo y el mundo, y hablar del Big Bang y hablar de todas esas cosas que hablamos acerca del mono y todo lo que fue de las teorías. Cambiando, ¿cómo dices? De las teorías. De las teorías de evolucionistas, etcétera. Pero nada de eso nos habla de dónde vas a terminar, en dónde vas a terminar en eternidad y qué significa esa eternidad. Entonces, lo que estamos hablando en este momento, o dentro de este programa, es tu salvación significa a dónde vas, de qué te está librando, de un fracaso, de una ruina, de una muerte sin resucitar, sin llegar a cumplir para lo que tú estás creado. ¿Y qué es lo que hace que no se cumpla eso? ¿Y qué es lo que hace que no tengas una vida eterna? Es pecado, lo oscuro, lo que hace que provoque una separación entre tú y Dios. Exacto, ¿sí? Exacto. Eso es lo que nos habla acerca de la salvación. Entonces nuestra salvación, los que somos cristianos, creyentes en Jesucristo, somos salvos de la ira, vamos a llamarle así. De Dios, de Dios, exacto. del juicio de Dios por el pecado, que viene en Romanos 5:9, ¿sí? También nuestro pecado nos separó de Dios y la consecuencia del pecado, pues, es la muerte. Pues verdad que esa ira es en contra del pecado, más no en contra del pecador. Del pecador, exacto. Sí, pero si el pecador no se deshace, no entrega, vamos a decir, no hay algo que lo defienda en contra de la ira del pecado, él también va a salir perjudicado. Por eso mismo, cuando estábamos leyendo en Juan 3:16, que tú lo estás leyendo, fíjate lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, el mundo es ira en contra del pecado, ¿no? Dice que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues esa vida eterna es con Él, con Dios. Entonces, ¿de qué te libra? De su ira, la salvación. Contra el pecado. Contra el pecado. ¿Sí? La ira que tiene Dios contra ese pecado. Sí. No sé qué piensas tú, Graciela, de eso. Pues una vez más, esta cita, como en programas anteriores hemos estado hablando del amor, aquí estamos hablando del amor de Dios hacia nosotros, de cómo quiere que vivamos esa vida eterna, de cómo nos da la fórmula y el camino para que podamos lograrlo. Pues sí, pero una vez más, lo vamos a tener que cuantificar, ¿sí? Tenemos que recordar esto. Dios sí es amor, pero Dios también es juicio. Dios también es, ¿cómo te lo puedo decir? Justicia. Es un juez, así como es amoroso, también es un juez. No tiene él justicia, sí tiene justicia. Pero no podemos pensar en ese Dios amoroso que no va a permitir que nadie se vaya al infierno. No, tiene que haber algo que satisface la ira de Dios para impedir que vayas a esa perdición o a ese infierno. Vamos a estar demostrando dentro de estos programas que sí hay un cielo y sí hay un infierno. ¿Y qué dirección tú puedes tomar? Por eso debemos de saber
de qué soy salvo, ¿sí? Y qué significa ser salvo. Porque hay muchas formas de pretender ser salvo. Y puedes engañar a todo el mundo si tú quieres, pero no te puedes engañar ni a ti ni a Dios, que eso es lo principal. Okay, ¿qué significa ser salvo? Sí, exacto, porque también es importante señalar que la salvación nos la dio el Señor a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo nos ha rescatado, ¿sí? De esa ira. Por eso Él nos dio salvación. Específicamente, fue la muerte de Jesús en la cruz y su siguiente resurrección lo que logró nuestra salvación, como lo dice Romanos 5:10 y Efesios 1:7. Consúltelo. Sí, exactamente. Es la sangre de Cristo la que se derramó, y por medio de esa sangre Dios nos puede ver con compasión y con amor. ¿No lo crees así, Graciela? Sí, así es. Por medio, si estamos dentro de esa fe, de que somos hijos de Dios y que estamos llamados a su presencia cuando nos vayamos de este mundo, pues es donde tenemos que caminar y aprender a caminar con fe y bajo ese amor, y también sabiendo lo que acabas de decir, que pues también ahí está la justicia y el juicio. Así Y es. el juicio. Y sí, eso, pero sí tenemos que saber a dónde vamos, ¿no? Y si en realidad tenemos esa salvación, ¿ok? Y hay solamente una forma, y esa forma es el conocer a Dios, ¿ok? Conocer el sacrificio de Jesucristo, seguir sus preceptos. Y cuando digo sus preceptos, no estoy hablando, ¿okay?, de la ley mosaica, porque aunque tú quieras seguir la ley mosaica, y la ley mosaica es la ley que Dios le dio a Israel, ¿okay?, para que se pudiera comportar, vamos a ponerlo así. Pero también era para que Israel se diera cuenta, el judío se diera cuenta de que era una imposibilidad el que él, como israelita, podía cumplir, esa ley y tener una relación con Dios. Recuerda esto, la ley mosaica no se hizo, y lo voy a poner así, no se hizo para que el ser humano la pudiera cumplir. Se hizo con el propósito de que el ser humano se identificara como pecador, ¿sí?, y supiera que necesitaba un rescate, un salvador. Y ese salvador es Cristo, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, que eso es lo principal. Y vamos a estar viendo una historia acerca de Nicodemas. Es importante, porque como te digo, el judío pensaba, que en sus tiempos, y hasta hoy día lo siguen pensando así, que por ser el pueblo escogido de Dios, ellos ya tenían seguro su convivencia, no su salvación, pero su convivencia con Dios por la eternidad. Pero no lo es así. Y tan no lo es así de que tenemos una conversación antes de ese memorable versículo de Juan 3:16, de que Dios dio su único unigénito Hijo, para que el mundo fuese salvo. Él primero tuvo una conversación, y tenemos que poner todo en contexto, porque es necesario que tú y yo lo conozcamos. Primero tuvo una conversación con un rabino que era uno de los jefes rabínicos en ese tiempo, en la vida de Jesucristo, que era, vamos a ponerlo así, a la categoría o de un sumo sacerdote. Pero a mí me gustaría que Blanquita nos diera un poco de la historia, o de, pues sí, la historia. El personaje de Nicodemas. Claro que sí, doctor. Bueno, pues hemos oído hablar de Nicodemo, pero ¿quién era Nicodemo? Todo lo que sabemos de Nicodemo en la Biblia es tomado del Evangelio de Juan. En Juan 3:1, Nicodemo es descrito como un fariseo, pero para los que no tienen conocimiento qué es un fariseo, pues eran eruditos de la ley, ¿verdad? De la ley mosaica a la que se refiere el doctor. Los fariseos eran un grupo de judíos que eran celosos para guardar la letra de la ley,
y a menudo se oponían a Jesús, al ministerio de Jesús. Muchas ocasiones Jesús los reprendió enérgicamente por su legalismo, ¿sí? Esto lo podemos ver en Mateo 23, 22. Saulo de Tarso, que se convirtió después en el apóstol Pablo, también fue un fariseo de este tipo, y lo podemos ver en Filipenses 3:5. Juan 3 describe a Nicodemo como líder de los judíos, según Juan 7:50 al 51. Nicodemo fue miembro del Sanedrín, que era el cuerpo de gobernantes de los judíos. Cada ciudad podía tener un Sanedrín, que funcionaba como jurisdicciones inferiores bajo la autoridad romana. En la época de Cristo, que estaba bajo la autoridad romana, a la nación judía se le permitió un cierto grado de autonomía, y el Gran Sanedrín en Jerusalén fue corte final de apelaciones para temas relacionados con la ley judía y la religión. Este órgano, que es la última instancia que condenó a Jesús, recordemos, aún así tenían que acudir a Pilato para probar su sentencia, ya que la pena de muerte estaba allí, más allá de su jurisdicción, por la virtud de la ley romana. Había una ley romana también. Parece que Nicodemo fue parte de este gran Sanedrín en Jerusalén. Juan informa que Nicodemo vino a hablar con Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Nicodemo, siendo el personaje que era. Se cree que Nicodemo tenía miedo, tenía vergüenza, o orgullo, ¿por qué no decirlo?, de que lo vieran visitar a Jesús a plena luz del día. Así que hizo una visita nocturna y Nicodemo cuestionó a Jesús. Como miembro del concilio gobernante judío, su responsabilidad era averiguar sobre otros maestros u otras figuras públicas, como lo estaba haciendo Jesús, que podrían llevar al pueblo, según ellos, por mal camino. Pues fíjate que es muy interesante lo que estás diciendo, pero cuando estamos hablando acerca de Nicodemos, Nicodemos era una de las eminencias más altas dentro del Sanedrín. El Sanedrín, para que tú lo sepas, es como hablar acerca del Congreso. Era uno de los congresistas o el dirigente del Congreso, que el presidente del Congreso, que un senador en ese sentido. Y él era el maestro de maestros de ellos. Como bien lo dices tú, Blanquita, la Escritura nos dice que él tenía temor de ser visto con Jesucristo. Y esto porque sabemos por Escritura que los judíos en ese tiempo, ya Jesucristo, cuando tienen la visita con Nicodemas, ya había pronunciado algunos milagros cuestionables, y cuando digo cuestionables, era de que había ciertos milagros que el Mesías, por escritura, por profecía, tenía que hacer, en orden para que se dan cuenta que él era el Mesías. Exacto. Y para ese tiempo, estamos hablando de que Nicodemas ya tenía parte de esos antecedentes, que vamos a estar hablando acerca de ellos también. Ya lo vimos en la otra serie, pero vamos a repetir algo de eso con un poco de más detalle. Pero quiero ponerlo en contexto. Si tú tienes tu Biblia en tus manos y tú ves el libro de Mateo y lo tomas por en medio, vamos a decirlo así, primer libro de Mateo que tú tienes aquí, el resto es lo que conocemos como la Biblia judía, o la Biblia hebrea, que también tú y yo lo conocemos como el Viejo Testamento. Esto fue lo que se escribió antes de que viniera Jesucristo. El resto, después de esa división, se le llama Nuevo Testamento. Y este Nuevo Testamento es lo que trae las historias, y la palabra de la sana doctrina de lo que es la gracia, la venida de Jesucristo y cómo fue dado ese sacrificio por nosotros.
es muy importante saber esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos un sinfín de equivocaciones, ¿ok? Y mucha gente que nos dicen cosas superficiales que no pertenecen, ¿ok?, a la historia de la salvación o a la historia de la gracia. Pero sí te puedo decir una cosa, que tanto el Viejo Testamento o la Biblia hebrea como el Nuevo Testamento o la vida de Jesucristo, ¿ok?, son igualmente autoritativas dentro de su conjunto, porque son palabra de Dios, por un lado. Y por el otro lado, fueron inspiradas por el mismo Dios. Usó hombres como tú y como yo para escribir, ¿ok?, la Biblia o su palabra, pero la inspiración vino por medio de Dios, ¿ok?, permitiendo que el hombre ejecutara su forma, su estilo de escritura, pero no permitiendo que se escribiera más o menos de lo que él indicaba, que ya sería en otra serie lo que vamos a estar hablando, ¿ok?, o inclusive si vienes aquí al Master Seminary, vas a poder estudiar acerca de eso. Pero dicho eso, me gustaría que nos adentráramos un poquito más en lo que es Nicodemos, ¿ok?, y de lo que habla, ¿ok?, acerca de su encuentro con Jesucristo. La conversación. Pero antes de que vayamos a esa conversación, no sé si ustedes tienen alguna pregunta o quieren hacer alguna observación. Bueno, pues nada más Nicodemo, podremos llamarle, que en esa conversación, doctor, que tuvo con Jesús, ¿Jesús inmediatamente lo confrontó o veía en él incredulidad? ¿Qué veía Jesús en él? Pues él confronta, ¿ok? Él va y confronta no su incredulidad, ¿ok?, confronta su ideología. La ideología, perfecto. ¿Ok? El que él, siendo maestro, rabino, jefe del Congreso de Israel, él ya suponía, ¿ok?, que ella tenía salvación, o que ya tenía él una relación eterna con Dios, que es lo que los judíos pensaban. Si cumplo la ley, Según ellos, ¿ok?, entonces soy aceptable en los ojos de Dios, y al ser aceptable en los ojos de Dios, ¿ok?, ya tengo asegurada mi vida eterna. ¿Qué es lo que te pregunto a ti? ¿Cómo aseguras tú tu vida eterna después de la muerte? Muchos podrían decirme a mí, pues ya una vez que mueres, pues ya ahí se acabó y se finín, ¿ok?, se finito, como dicen, ya se acabó, ya no tengo, ¿ok?, a dónde ir, pues ya lo que hice, lo que hice y fue lo que fue. se acabó. Ok, se acabó, pero no es así. Hay algo más después de esta vida. ¿Y qué es lo que designa ese algo más? Y Jesucristo precisamente confronta, ¿ok?, esa mentalidad de Nicodemos. ¿Una mentalidad religiosa? Una mentalidad religiosa en la que él ya pretendía tener la respuesta. ¿Ok? Y este es un shock para Nicodemos cuando Jesucristo habla con él. Me imagino. Porque él iba a pedirle a Jesucristo que dijera plenamente, ¿eres o no eres el Mesías? Porque fíjate cómo entra, ¿ok? Y qué es lo que dice. Dice en el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemos, prominente entre los judíos. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, por la razón que viene de hecho, como te lo digo, es porque él tenía miedo de que otros rabinos lo vieran con Jesucristo, ¿ok? Y eso significaba ser descomulgado. Las consecuencias que traía. La consecuencia de ser descomulgado de la sinagoga, ¿ok?, o del templo en ese tiempo, ¿ok? Una. Dos, el que fuera despreciado. Imagínate ser el presidente, ¿ok?, que te encontraran, no sé, haciendo algo malo, ¿no? En un burdel, vamos a ponerlo así. ¿Ok? ¿Cómo es posible que el presidente esté adentro de un burdel? ¿Sí? Era lo mismo para Nicodemos. Lo bueno de esta historia, que ya lo hablaremos más adelante, es que al final él se revela en contra de todas esas cosas y se para firme en la creencia de Jesucristo. Pues fíjate lo que dice.
en el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabiendo que sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Esto es increíble. Si Nicodemo le estaba diciendo a Jesucristo, nosotros como rabinos, aunque era todo lo contrario, ya creemos, sabemos que tú tienes que ser el Mesías. Reconocieron en su momento. Pero no reconocieron en plural. Estamos hablando, reconocieron en él. En Nicodemo. Nicodemos, El Nicodemo está diciendo, sabemos, cuando dice sabemos, pero está hablando de él. Y está hablando de la negación, de las otras gentes, de los otros rabinos. Le dice, sabemos que vienes de Dios, porque lo que tú has hecho, nadie más lo puede hacer si no viene de Dios. Eso es muy significativo, porque a estas alturas tú dirías, pues todo Israel ya debería de aceptarlo, ¿no? Pero había intereses como lo hay en tu vida, y tenemos que hablar de todo eso, Hay muchos intereses. Si lo acepto, tengo que dejar de hacer esto, o tengo que dejar de ir a fiestas, o tengo que dejar de dar lo que tengo, que vamos a hablar de eso, o tengo que despojarme de X, o tengo que ser santito, ya no puedo tomar mi chela, ya no puedo ir con los amigos, ¿no? Darme ahí la vuelta con las chicas, no puedo hacer esas cosas, Y es exactamente lo que está pasando aquí, Los compañeros de Nicodemas decían, si lo aceptamos, nuestro sistema dentro del templo para ganar dinero, caput, acabaría, ¿sí? Y fíjate lo que dice. Dice, Jesús le contestó, es verdad, te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un revés totalmente. Sí. Es como si tú le estás hablando a tu papá del carro que quieres comprar o del viaje que quieres hacer y de repente se voltea y te dice, ¿ya hiciste la tarea? ¿Cómo fueron tus calificaciones? Y tú te sacas de onda y te dices, ¿what? ¿Qué onda contigo, pa? Te estoy hablando de lo que quiero hacer. ¿A dónde quiero ir? Y tú me sales con una totalmente diferente. O sea, aquí Nicodemos primero le estaba diciendo a él, ¿sabes qué? Sabemos que eres el Mesías. Pero Nicodemos estaba esperando una respuesta a Jesucristo en la que él dijera, sí lo soy. Ya viste que hice un milagro, que le regresé la vista a un hombre ciego de nacimiento, que era imposible, o que saqué un demonio sin saber su nombre, o algo así por el estilo. Pero no, fíjate, él totalmente le destruye su castillo de ilusión, ¿no? Porque él está pensando, moi, judío, estoy, con el Sanedrín, soy uno de los jefes, pues ya tengo vida eterna con Dios, ¿sí? Pero fíjate lo que dice Jesucristo. Dice, él le contesta y dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo se queda de a cuatro. ¿Sí? Y dice, ¿cómo es posible? ¿De qué estás hablando? Si yo soy judío, soy fariseo de fariseos, yo ya tengo asegurada mi herencia. Me estás diciendo que tengo que volver a nacer. Lo sacó totalmente fuera de su zona de confort. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pensarían ustedes si les hacen eso? Te sacan totalmente. Pues es que eso sucede, eso lo podemos entender todos y nos podemos relacionar porque nadie queremos que nos saquen de nuestra zona de confort, de vivir nuestra vida como nos da la gana, como dice la canción, a mi manera, y estamos a veces temorosos de ser vistos como cristianos y de actuar como cristianos por todo eso que acabas de mencionar. Entonces, no es difícil entender esta historia y la verdad es que es bien interesante
importante aprender de dónde venimos y por qué somos como somos y ver que es una conducta completamente humana, pero que debemos de aprender de las escrituras para saber que pues no podemos, nosotros que ya tenemos la escritura, no entender que somos hijos de Pues Dios. fíjate que es interesante, ¿no? Hablar acerca, y creo que nos vamos a tomar este primer programa acerca de esta conversación, aunque no la terminemos, ¿no? Pero es interesante porque, como te digo, tú estás hablando de una cosa de que son barreras que tenemos, todo, Y de ideologías también. ideologías, y todo eso lo tienes que romper, lo tienes que dejar ir, ¿sí? Lo seguimos teniendo, ¿sí? Inclusive en muchas denominaciones tenemos aberraciones acerca doctrinalmente hablando. ¿Por qué? Porque queremos meter nuestra cuchara, y nuestro sexto sentido y nuestro razonamiento como lo está haciendo Nicodemas. Fíjate lo que dice él, cómo responde Nicodemas. Y tómalos así si no está tratando de razonarlo, se está defendiendo. Y dice, Nicodemas le dijo en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Y si acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Sí. Pregunta capciosa, Una respuesta, no una pregunta, pero una respuesta capciosa para hacer a Jesucristo que dijera, no, es que no estaba hablando de eso. Sí, pero tú vas a ver la respuesta. Es como tú le dices a una persona, date a Dios. Y te dicen, no, ya estoy muy grande, ya estoy muy viejo para hacer esas cosas. O como joven, ay no, yo no quiero, no, me falta mucho que vivir, muchas cosas que hacer, no me puedo comprometer ahorita con Dios. Todos, cada uno de nosotros tratamos de buscar un impedimento para rendir nuestra vida en las manos de Dios. Fíjate la respuesta, Nicodemos está buscando eso. Está buscando que se suavice la cosa, ¿sí? Que Jesucristo le diga, no necesitas entrar al vientre de tu madre. ¿Por qué? Porque tú ya estás cumpliendo la ley. Dios te ama, ¿sí? Sea lo que seas, no importa lo que estés haciendo, Dios te ama, Dios es amor, ¿sí? Mas esto te dice que Dios no solamente es amor, también es juicio. Y fíjate lo que dice él, Dice, y Jesús responde, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una vez más, sí. Estate quieto. Un revés. Como diciendo, si no entiendes lo que te estoy diciendo, y ahorita te voy a decir por qué, te lo voy a poner de otra forma. Tienes que nacer de nuevo. Naciste de agua y ahora tienes que nacer del Espíritu. Sí, es lo que tienes que hacer ahora. Te tienes que entregar. Eso le está diciendo a Nicodemos. Tienes que dejar todo lo que has aprendido atrás. Y te lo dice hoy a ti y a mí. Todas tus mañas tienes que ponerlas atrás. Todo lo que es tradiciones lo tienes que poner atrás. ¿Sí? Acabamos de pasar festividades de un Halloween. Todas esas festividades tienen una liga con Satanás, tienen una liga con lo oscuro. ¿Sí? Aquí Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemas, si no entiendes en ser nacido de nuevo, entiende que eras de agua, ahora tienes que ser de espíritu. En pocas palabras, tienes que remover todo lo que conoces, ¿sí? Todas tus tradiciones. Y tienes que empezar a permitir, que el amor de Dios se incruste en ti, y que su espíritu te haga sentir y pedir y añorar ese arrepentimiento de pecado. No sé si me doy a entender
Exactamente. ese. A ver, Esa palabra de añorar es increíble y es impactante porque pues muchas veces sí estamos añorando pecar, ¿verdad? Y porque parece ser que es lo que nos hace sentir bonito y lo que nos gusta vivir, pero pues ha sido muy contundente todo lo que hemos escuchado. porque entra la emoción, el humanismo en nosotros La y naturaleza la humana. naturaleza pecaminosa también, ¿por qué no Exacto. decirlo? Y pues en este caso tenemos que recordar que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos vaya guiando para poder dejar de ese tipo de cosas que no le agradan a Exacto. Dios. Y lo que queremos es de que te adentres, Ujú. ¿ok? Precisamente en esa conversación. Con esto que te adentres es de que no estamos tratando de elevarte el cerebro ni nada por el estilo, porque nadie está aquí para convencer a nadie. Aquí estamos simple y sencillamente para hablar de la palabra de Dios, de su sana doctrina. Pero sí quisiera que por un momento, ¿ok?, te adentres en la conversación y te pongas en el lugar de Nicodemas. Como te digo, posiblemente no terminemos toda esta escritura hoy, ¿ok?, pero sí queremos dejar preguntas que tú puedas responder. ¿Ok? Pero fíjate lo que sigue diciendo Jesucristo, ¿ok?, volviendo a la escritura. Dice en 6, el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Ok? Le está diciendo, puede ser del mundo o puede ser de Dios. Le está dando a escoger ahora a Nicodemas. Y en el versículo 7 dice, no te asombres, le está diciendo a Nicodemas. Dice que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Dice, no te asombres de lo que te estoy diciendo. Fíjate, primero le dice, tienes que nacer. Tienes que ser otra persona. 2, le está diciendo, en un momento eras agua, ahora tienes que ser espíritu. 3, le está diciendo, carne es del mundo, ¿ok? Vamos a decirlo así, salvación es del Espíritu, o nacido del Espíritu es de Dios. ¿Sí? Le está en una forma dándole escoger a Nicodemas. Pero también le está haciendo un son de, ¿sabes quién soy? Sí. Ya te dije quién soy. No trates de ocultarlo. No trates de hacerlo a un lado. O lo eres o no lo eres. Fíjate lo que dice aquí. Dice, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Ok? Le está diciendo, simplemente le está diciendo, ¿ok?, no puedes discernir tú el Espíritu de Dios. Dice, tú sabes a dónde va el viento, no sabes a dónde va el viento, solamente lo sientes. Si es como hoy día, ¿ok?, como estábamos hablando en los programas anteriores, ¿ok?, al sentir el Espíritu no es de que te va a mover a hacer algo que tú no quieres hacer o que te va a hacer perder el conocimiento, pero es algo que te va a decir, aquí estoy. ¿Sí? Fíjate, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No le está diciendo de que hay algún misterio o hay algo no entendible. Le está diciendo muy simple y sencillamente, si eres de Dios y conoces a Dios, sabes quién soy y no lo puedes negar. Porque solo el Espíritu te puede revelar quién soy. Pero sí te voy a decir una cosa, ok, tenemos poco tiempo. Vamos a seguir con esta conversación en el próximo programa. Por aquí quisiera que tú respondieras estas preguntas. Bueno, primeramente, que leas el capítulo de Juan 3, del 1 al
Vamos a decir que te vayas del 1 al 21, ¿ok? Y que contestes esa pregunta. Pues hazlo con sinceridad. ¿A dónde voy? Número 1. Número 2, ¿en dónde estoy? Número 3, ¿quién soy? Número 4, ¿a dónde quiero llegar? Simplemente esas preguntas. ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿En dónde estoy? ¿A dónde quiero llevar? ¿A dónde quiero llegar? 4 preguntas muy sencillas, pero que lo hagas con sinceridad y lo apuntes, para que en nuestro siguiente programa, ¿ok?, nosotros te vamos a responder esas preguntas, como lo hizo Jesucristo con Nicodemas. Y vas a tener un mejor sentido de qué significa ser salvo. ¿Qué piensan ustedes? Pues bonita tarea nos pusiste, doctor. Está para reflexionar y para que lo leamos y seamos muy honestos. Y pues eso está difícil, pero vamos a hacerlo, vamos a hacer esa tarea y contestar esas preguntas y ojalá que todos nos acompañen a hacer lo mismo. ¿Y qué piensas tú, Blanquita? Lo mismo, también es muy interesante que definamos muy claramente qué es nacer de nuevo, porque esa es una de las preguntas e interrogantes que nuestro público se estará haciendo ahorita. Sí, otra de las cosas es de que vamos a preguntarte cómo actúa tu fe en todo esto y qué significa tu fe, o más bien qué significa fe, ¿ok? Y no vamos a decir en el aspecto bíblico, ¿ok? Porque muchas veces conocimos en el aspecto bíblico, tratamos de poner una ola espiritual de que si no la sobrepasas, te va a arrastrar y te va a llevar al arenal, a ningún lado. ¿Ok? Dios no te está diciendo, es un aspecto bíblico. Dios te está diciendo, es un aspecto real de tu vida. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿En dónde estás? ¿A dónde quieres llegar? Y para que puedas contestar esas preguntas correctamente, primero respóndelas en tu vida actual. Y después las podrás responder como Jesucristo pidió a Nicodemas responder. ¿Okay? Y tienes todas las incógnitas que puedas tener o poner y todas las preguntas que tú quieras. Pero sí te podemos asegurar algo, que al término de esta serie va a ser claro lo que significa ser salvo. ¿Alguna sugerencia o comentario? Pues simplemente sigamos escudriñando nuestra Biblia, es nuestra invitación. Como dijo el doctor, pues aquí no tratamos de convencer a nadie, simple y sencillamente estamos estudiando las escrituras y pues con muy buena compañía que son todos ustedes. Pues, Graciela. Pues volvemos a lo mismo, a invitar, yo creo que volvemos a la misma invitación de cada semana, a acercarse a la escritura, a acercarse a este instituto, a aprender de todo lo que estamos escuchando en este programa y todas estas dudas, tanto verlas en casa como prepararse para el siguiente programa, aquí los esperamos. Pues por último, ponte una vez más en los zapatos de Nicodemas. ¿Ok? Piénsalo y hazte esas preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿En dónde estoy? ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por muy importante que te sientas. Por muy importante que te sientas, pregúntate esas preguntas, ¿sí? Hazte esas preguntas, ¿sí? ¿En dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que voy a lograr? ¿En dónde va a terminar? Y pues con eso vamos a terminar, este programa, el inicio de esta serie. Posiblemente
no posiblemente, porque yo sé que vas a tener muchas preguntas, pero es un inicio. Queríamos poner esa interrogancia, o ¿cómo se puede? Sí, ese signo de interrogación en tu mente, y pues todos decimos, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Los esperamos nuevamente. Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Y te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook, CCBM WBSC Master Seminary.